¿Cómo están, queridos alumnos? Buenos días. Primero darles la bienvenida a, a este curso, que es el curso de Química 2, ¿no? Que es un curso muy importante para su formación. Permítame presentarme. Mi nombre es Javier Montalvo Andía. Yo soy profesor a tiempo completo de la universidad y también trabajo como coordinador del grupo de Ciencia y Tecnología Ambiental, que es un grupo que se dedica a la investigación en proyectos relacionados a tratamiento de fluentes, aprovechamiento de residuos o proyectos que apliquen tecnologías limpias, ¿no? Tenemos algunos proyectos, por ejemplo, para la construcción de una planta de tratamiento de fluentes en una curtiembre. Estamos también trabajando en proyectos de cavitación hidrodinámica para degradar cianuro y antibióticos, entre otros proyectos que cuando estemos de forma presencial, Dios mediante, se los voy a comentar con más detalle, ¿no? ¿Por qué les comento de este grupo? Porque en este grupo nosotros tenemos a algunos alumnos de ingeniería industrial que trabajan eh, en el grupo y son pagados, que son actualmente estudiantes, pero en paralelo trabajan en esos proyectos. Una forma de que ellos se, se capacitan, eh, que ellos aprenden de procesos, visitan plantas y de paso también reciben una remuneración, ¿no? Entonces les comento ese grupo porque, bueno, siempre nosotros como centro estamos buscando personas que nos puedan apoyar, ¿no? Profesionales que nos puedan apoyar. Eh, este curso, como les decía, es muy importante para su formación porque les va a permitir, les va a dar las bases físico-químicas, ¿no? Los conceptos básicos de las diferentes interacciones, ¿no? que tienen los procesos químicos o reacciones químicas en los procesos industriales, ¿no? En diferentes procesos industriales que se puede ver en las diferentes empresas del sector. ¿Okay? Entonces, en la próxima diapositiva les voy a explicar con más detalle por qué este curso es más importante, pero bueno, eh, nuevamente bienvenidos. Yo soy una persona, un profesional, un profesor bastante flexible. Siéntense por favor en plena confianza de entrar en contacto conmigo para despejar cualquier duda relacionada al curso. Eh, es una situación sui generis, o sea, tanto para ustedes como para mí, lo que nos está pasando debido al estado de emergencia. Pero hay que ver el lado positivo de las cosas, que es una nueva herramienta que nosotros vamos a aprender, o sea, todos, ¿no? Yo como profesor estoy aprendiendo a manejar esta plataforma virtual y es un nuevo conocimiento que estoy adquiriendo y ustedes como alumnos también están recibiendo aula de forma virtual y también es un nuevo conocimiento o una nueva forma de enseñanza que ustedes están adquiriendo que la puedan aplicar de repente para un futuro curso de especialización, posgrado. Existen algunos cursos que son dados a distancia por otras universidades, ¿no? Entonces es una forma de que ustedes también aprendan y vean cómo funciona este curso. Las reglas del juego siempre van a ser claras. Cada semana se les va a decir qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que entregar, ¿no? Y cómo van a ser las evaluaciones. Entonces, esta es una pequeña presentación general, ¿no? Y bueno, y darles la bienvenida nuevamente. Y vamos con todo, chicos, vamos con todo, que este curso es muy importante para su formación. Bueno, continuando con esta pequeña presentación, que básicamente es para presentar el curso, no vamos a tocar ningún tema todavía eh, del sílabo, ¿ya? Es simplemente hacer una introducción a la materia. Eh, Les voy a presentar aquí, ustedes están viendo dos fotos, de que por qué es importante el curso de Química 2, ¿no? ¿Por qué es importante el curso de Química 2 para su formación, ¿no? Ustedes ven ahí dos figuras donde ven
ingenieros industriales que están trabajando, por ejemplo, en un área de manufactura, a la mano derecha, y en el otro lado, a la mano izquierda, se ve una planta de procesos, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes adquieran los conocimientos eh, básicos que se les va a dar aquí en esta materia, porque ustedes como ingenieros industriales tienen una área de actuación muy grande, ¿no? Muchos de ustedes van a trabajar en empresas que tenemos aquí en la región u otras en el país o en el extranjero, pero que están relacionadas a procesos. Yendo al plano local, un ejemplo, por ejemplo, Cementos Yura, inclusive ustedes van a tener algunos profesores que trabajan en Cementos Yura, o también pueden trabajar, por ejemplo, en Cerro Verde, pueden trabajar en Cervesur, pueden trabajar en Leche Gloria, en las empresas que nosotros tenemos aquí en la región, entre otras, ¿no? Relacionadas o que tienen procesos, ¿no? Para obtener sus productos finales. Les doy un ejemplo específico. Hablemos de Cementos Yura. ¿Okay? En Cementos Yura lo que se hace es fabricar cemento, ¿cierto? Y uno de los procesos principales, ¿no?, de la fabricación del cemento es la reacción de clinkerización, ¿no? El proceso de clinkerización es donde que se da en un horno a alta temperatura, ¿no?, para la producción del clinker. ¿Okay? Y son los conceptos termodinámicos que nosotros vamos a ver en la sesión 6 o 7 más o menos, que les van a permitir entender por qué esas reacciones se dan a esa temperatura y por qué a una menor temperatura de 1000 grados centígrados esa reacción no se da. Entonces los conocimientos de este curso ya les van a permitir entender de forma por lo menos general el proceso de fabricación de cemento en Cementos Yura. Y ustedes como ingenieros industriales, si un día entran a trabajar a Yura, obviamente tienen que conocer el proceso para que ustedes puedan proponer innovaciones o mejoras al proceso, ¿correcto? Otro ejemplo que les doy, por ejemplo, es de otra empresa aquí que está cerca, que es una empresa emblemática de nuestra región, que es Cerro Verde. En Cerro Verde existen dos líneas de producción. Una de las líneas es la línea hidrometalúrgica, que utiliza la lixiviación básicamente para desintegrar el cobre que está contenido en el mineral, en la roca. Y se usa después para extraer ese cobre que está disuelto, o sea, disuelto estoy hablando en estado líquido, en estado iónico, como cobre 2 más, pero yo necesito extraer ese cobre para poder venderlo, ¿cierto? El cobre líquido no se vende como cobre metal, ¿cierto? Como cable. Entonces el proceso que se utiliza para la extracción de eso es la electrodeposición, que utiliza conceptos electroquímicos, conceptos de electroquímica, que es lo que nosotros vamos a ver en la sesión, en la penúltima sesión, ¿ya? A ver cómo se utiliza la electroquímica, cómo se utilizan esas famosas reacciones de óxido, reducción, que ustedes las han visto en Química 1, seguramente, pero ahora ya vamos a ver una aplicación de esas reacciones de óxido, reducción, utilizando el concepto de electroquímica en la industria, ¿cierto? Entonces, ustedes como ingenieros industriales, si un día van a trabajar a Cerro Verde, tienen que entender ese proceso para que también puedan proponer mejoras, ¿no? Eh, entonces, como ingenieros industriales, tienen que entender o tienen que tener la base, ¿no?, ya que van a trabajar con procesos o en empresas que tienen procesos para la generación de sus productos finales. Ustedes tienen que tener ese conocimiento básico, y por eso que es muy importante este curso, porque les va a dar esa base. Les he dado dos ejemplos. Tenemos otras sesiones muy interesantes también que se aplican a otros procesos o otras empresas, ¿no? Pero esos dos ejemplos para que entiendan por la importancia de este curso en su formación como ingenieros industriales. Y ojo, no solo en su formación como ingenieros industriales, sino también les va a servir para especializarse más, ya que es la base para algunos cursos de carrera, por ejemplo, cursos que como procesos industriales, ¿no?, que lo van a llevar seguramente en el octavo o séptimo, octavo semestre,
También tienen un curso, creo que se da en el cuarto o quinto semestre, que es termodinámica. Aquí yo les doy unas nociones de termodinámica en 2 sesiones, pero ustedes van a llevar un curso propiamente dicho de termodinámica, ¿no? Entonces este curso es la base para eso. Entonces es así como este curso se enmarca dentro de la formación eh, para ustedes, ingenieros industriales, ¿no? Pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Bueno chicos, entonces ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva, que es la presentación del sílabo del curso. Ustedes tienen aquí he colocado solo un resumen, ¿no? de los principales temas, pero de forma más detallada ustedes tienen el sílabo en su portal académico, también se los he enviado por correo y de todas maneras lo voy a publicar también ahora en el Moodle, ¿ok? Entonces estos son los contenidos del sílabo, ¿no? Entonces el sílabo tiene varias, varias partes, ¿no? He seleccionado el contenido, que es la parte 7, y en la próxima diapositiva tenemos la parte 10, que se refiere a la evaluación. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar esos puntos porque son los puntos más importantes eh, del sílabo. No es que los otros no sean importantes, pero los otros los tienen ahí a la mano, los pueden leer, y si tienen alguna duda también me pueden preguntar, ¿ya? Pero creo que estos son los puntos más relevantes. Entonces, vamos a comenzar con el contenido. Entonces, la primera unidad, que básicamente en qué consiste el desarrollo del curso a lo largo del semestre, la primera unidad tiene que ver con el estado líquido y soluciones químicas. ¿Por qué es importante entender estado líquido? Porque ahí ustedes van a poder, después de concluida la semana 1, porque es importante comprender las propiedades de los líquidos. Propiedades como por ejemplo presión de vapor, propiedades como por ejemplo tensión superficial, como por ejemplo viscosidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, entendiendo la presión de vapor, ustedes van a saber o van a entender por qué el agua hierve a una temperatura menor aquí en Arequipa en relación a Camaná, por ejemplo, ¿no? Camaná que está a 0 grados sobre el nivel del mar y Arequipa que está a 2000 y pocos grados sobre el nivel del mar. El concepto de presión de vapor les va a permitir entender eso, ¿ya? Ese es solo un ejemplo. Luego nos vamos ahora a la semana 2, que sería la parte de soluciones químicas, ¿ya? Esta parte también es muy importante porque es el propio concepto, dice, ¿no? Soluciones químicas, o sea, una solución está formada por un solvente y un soluto, ¿cierto? Entonces, van a entender el concepto de las soluciones químicas y las formas de expresar las soluciones químicas, ¿no? Las formas de expresar la concentración de las soluciones químicas. O sea, por ejemplo, concentraciones como, por ejemplo, normalidad, molalidad con L, entre otras, ¿no? O porcentaje, peso en peso, porcentaje volumen en volumen, las diversas formas que se pueden expresar las concentraciones de una solución química y por qué estas son importantes, ¿no? Porque en determinado momento, ya sea en laboratorio o en determinada situación en una empresa, van a pedir, por ejemplo, que preparen una solución, ¿no? Le pueden decir, oye, estimado o fulano de tal, prepárame una solución 0.1 normal de cloruro de sodio, que es básicamente una solución que está compuesta de agua con cloruro de sodio, que es la sal. Pero si te dicen 0.1 normal, ¿qué haces? ¿Cómo calculas? ¿De dónde comienzas? ¿No? Entonces, son esos conocimientos que se les van a dar y lo que se espera obtener al final de esa semana es que ustedes tengan la capacidad de entender qué es una solución química y cómo se calculan sus concentraciones. O cómo se preparan también, por ejemplo, diluciones, ¿no? Tengo, por ejemplo, una solución de 0.1 normal y quiero disolverla a 0.05 normal. ¿Cuánto de agua le adiciono, ¿no? Para poder hacer esa disolución, ¿ya?
La segunda unidad es una entra o toca un tema muy importante, que es el tema de equilibrio químico, ¿ya? Y que es bien interesante porque se aplica a reacciones reversibles, o sea, reacciones de ida y vuelta. Ustedes saben, como ya que han hecho el curso de química, que existen reacciones irreversibles, o sea, que solo van para un lado y ya no regresan más, ¿cierto? Entonces, eh, el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de una reacción irreversible sería la combustión de papel, que es carbón, básicamente, ¿no? Carbono. Entonces, esa combustión, quemas el papel, después el papel no se convierte en, perdón, la ceniza no se convierte nuevamente en papel. Esa es una reacción irreversible. El concepto de equilibrio químico no se aplica para ese tipo de reacciones, ojo. Se aplica para reacciones reversibles, ¿no? Por ejemplo, una reacción de precipitación de un determinado metal, en donde, por ejemplo, si tú aumentas la concentración del pH, puedes precipitar el metal como hidróxido de ese metal, imaginémonos que es fierro, y si tú reduces el pH, o sea, le metes un ácido y bajas el pH, ese metal que estaba precipitado abajo del recipiente como un sólido se va a comenzar a disolver y se va a ir nuevamente al estado líquido. Entonces es una reacción de ida y vuelta. ¿Y por qué es importante ese concepto? Porque les va a permitir aplicar ese concepto a alguna aplicación industrial. Una aplicación industrial sería la que les estoy mostrando, la que les he comentado anteriormente. En determinados procesos yo quiero remover, o sea, quiero retirar algunos metales de algunos compuestos, de un medio líquido, por ejemplo, ¿no? En una planta de tratamiento de efluentes, porque de repente ese metal está dentro de la lista de los metales cancerígenos y el organismo ambiental me está diciendo que solo puedo tener la presencia de ese metal a una cierta concentración. Una forma de removerlo sería la precipitación, ¿cierto? Luego la tercera y la cuarta unidad tiene que ver con termodinámica, ¿no? Se dividen en dos unidades porque son conceptos bastante amplios, como les había comentado. Ustedes van a hacer un curso únicamente de termodinámica, pero aquí se les da las bases, ¿no?, de la termodinámica. La primera ley, que habla sobre la ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esta primera ley introduce algunos conceptos importantes como la definición de calor, la definición de trabajo y la definición de energía interna, ¿no?, y las unidades en las que se mide la energía. Pero básicamente se habla de cómo fue la concepción de la primera ley de la termodinámica, ¿no?, y por qué es importante después para la aplicación ya en procesos industriales, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de procesos, de la aplicación de la termodinámica, entra la segunda ley, ¿no? En la segunda ley de la termodinámica básicamente llega a complementar la primera ley, porque la primera ley tiene algunos, no deficiencias, es una ley que ha sido bien concebida, pero que había algunos conceptos que entra la segunda ley, como por ejemplo, para determinar en qué dirección van las reacciones o en qué dirección siguen los procesos espontáneos. Y la segunda ley introduce un nuevo concepto, que es el concepto de espontaneidad. ¿Ok? Al hablar del concepto de espontaneidad en la segunda ley, estamos hablando, ¿no?, de la introducción de una nueva variable termodinámica, que es la entropía, ¿no? Y también vamos a ver aquí, ya a entender también el concepto de las primeras máquinas térmicas. ¿Qué es una máquina térmica, chicos? Una máquina térmica básicamente es el motor de un carro, la locomotora de un tren, ¿ok? Esa es una máquina térmica. O el motor de un frigider. Entonces una máquina térmica es eso, ¿no? Es un frigider, tiene su máquina térmica, que es el motor. Entonces es la aplicación, ¿no?, o la utilización de la energía en forma de calor para producir trabajo. ¿Y qué es trabajo? Es la energía, es la electricidad, es lo que hace mover al carro, es lo que hace mover, es lo que hace con que mi refrigerador funcione, ¿cierto? Eh, por otro lado tenemos el concepto de cinética química, que es un concepto bastante interesante que tiene que ver con la velocidad de las reacciones y nos va a permitir después diseñar plantas
Viene la electroquímica en la sexta unidad, que tiene que ver con la aplicación de estos conceptos electroquímicos a nivel industrial, por ejemplo, para la fabricación de las baterías de sus celulares o en esos procesos de electrodeposición que les había comentado anteriormente, ¿cierto? Y para finalizar la corrosión, que tiene que ver con electroquímica, pero digamos son reacciones que no son espontáneas, ¿ok? Que son reacciones que no son deseables y que precisamente a través de la electroquímica perjudican, por ejemplo, se corroe un metal y hace que eso, por ejemplo, represente un riesgo a una estructura. Entonces vamos a ver por qué se produce y las formas de mitigar la corrosión, ¿no? Eliminar no se puede, pero de mitigar o prevenir la corrosión, ¿no? Entonces sería eso el sílabus, chicos. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Ok, chicos, ahora vamos a pasar a la parte de la evaluación del curso. Las proporciones permanecen las mismas, o sea, la evaluación permanente representa un 40% de la nota final. Tenemos la evaluación parcial, que representa un 30%, que como ustedes saben es un examen. En principio, se está considerando que va a ser un examen de forma presencial, no de forma virtual, porque se espera que para esa fecha ya el problema de la cuarentena esté resuelto. Sin embargo, si esto se extiende, hay modalidades también para que ustedes hagan la evaluación parcial de forma virtual. Y lo mismo para el final, ¿no? Ambos valen 30%. En el caso de la evaluación permanente, ustedes saben que la evaluación permanente se divide en dos partes, que es la permanente 1, que es la permanente antes del parcial, que tiene un peso del 20%. Y ahí tenemos controles sobre contenidos dados. Esos controles van a ser ahora por semana, o sea, por unidad, por semana dada, por clase dictada. Eso quiere decir que, por ejemplo, ustedes tienen un material ahí que tienen algunas diapositivas, algunas listas de ejercicios y en el horario de clase que nosotros vamos a tener, o sea, por ejemplo, tengo un grupo que es el lunes que viene ahora a las 8:30, ¿no? Tenemos una hora y media de clase, todos vamos a estar conectados y va a servir para despejar dudas, ¿no? De algunos ejercicios, etcétera, etcétera, o algunos conceptos. Posterior a esa clase, durante la semana, ustedes van a tener la posibilidad de contactarme para despejar alguna duda que pueda surgir y se va a estipular una fecha en la que ustedes van a dar un control. Ese control puede ser, por ejemplo, de la lista de ejercicios que se les ha dejado. Ustedes me pueden entregar la lista de ejercicios y enviarla de repente escaneada, hecha a mano. Esa es una opción. Y en la posterior eh, conferencia que tengamos en el Moodle, vía el Zoom, ustedes seguramente van a explicar de forma, puedo hacer un sorteo y decir, fulano de tal me explica un ejercicio, por ejemplo, el ejercicio 5 de la lista que les he dejado. ¿Mm? Otra opción que tenemos en el Moodle es hacer un cuestionario, que son preguntas para marcar, ¿no? Preguntas verdadero, falso, o preguntas para completar, por ejemplo, una frase y colocar la palabra correcta. Eh, o preguntas para hacer cálculo y también marcar la opción correcta, ¿no? En ese caso, eh, yo puedo dejar un cuestionario donde va a haber donde les va a llegar a ustedes un correo, una invitación con una fecha determinada, obviamente esa fecha determinada y la hora determinada tiene que ser en un horario que no se cruce con sus otras actividades. Para eso yo tengo acceso a a su horario, a su horario libre, ¿no? En el que no tienen otras actividades de la universidad. Y ustedes pueden resolver el cuestionario. Ustedes van a tener un tiempo estipulado y también van a tener eh, el cuestionario es aleatorio. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es el mismo cuestionario para cada estudiante, ¿no? Son preguntas diferentes por estudiante. Eso para evitar, por ejemplo, que se estén comunicando entre estudiantes y todos van a tener, digamos, un tiempo para responder
y en base a eso también van a tener una calificación. ¿Mm? Entonces eso sería en relación a la permanente 1. En la permanente 2 también se les puede dejar algunas lecturas para que ustedes preparen algunos resúmenes, ¿no? O algunos trabajos virtuales. O sea, eso del trabajo final, eso de todas maneras lo van a hacer en grupo. La forma de hacer el trabajo final de grupo, eso se presenta al final del semestre, ¿ya? Además es como una monografía, o sea, tipo introducción, metodología, fundamento teórico, conclusiones, todo eso. Ustedes se lo pueden dividir virtualmente por ahora, las partes. Por ejemplo, yo les voy a dar un tema. Imaginémonos fabricación, qué sé yo, termodinámica de la fabricación del cemento. Entonces ese tema ustedes lo tienen que escribir en forma de una monografía. Y es en grupo de 4 personas, ¿no? Ahora que tengo, o de 3 a 4 personas. Eh, Siempre evitando que el plagio o el control C, control V, porque recuerden que la universidad tiene una herramienta que es el Turnitin. Todos los trabajos que ustedes me pasen van a pasar por esa herramienta para detectar si fue plagiada. O sea, si ustedes entraron de repente a una tesis y hicieron control C, control V y me entregaron ese trabajo que no es de la autoría de ustedes. En este caso, la nota es 0, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado y desde ya, porque en determinado momento van a escribir reports, van a hacer su tesis y todo eso pasa por un Turnitin, desde ya comenzar a coger esas ideas que pueden encontrar en tesis, en libros y plasmarlas con sus propias palabras, ¿no? O en todo caso referenciarlas, ¿no? Siempre que tenga de repente hay definiciones que no hay, ya son conocidas, entonces esas definiciones eh, colocarlas sin hacer obviamente el control C, control V, pero pueden arreglarlo, pero siempre si no es una idea suya, si no es una definición suya, tienen que referenciar al autor. ¿Ok? Entonces es así como va a ser la parte de la evaluación. Eh, Cualquier duda la vamos a despejar en nuestra clase que vamos a tener ahora el día, en el horario normal, ¿no? Que le corresponde a cada grupo, ¿no? Hay grupos que comienzan el lunes, grupos que están el jueves, el viernes, entonces se respeta el horario de cada grupo, como está en el horario que se les ha enviado al inicio del semestre. Ok, chicos, entonces esta es la parte de la presentación. Eh, bueno, eh, bienvenidos nuevamente, buena suerte en el curso. Por favor, tomen la seriedad que el curso implica, porque hay algunos conceptos que seguramente van a ser nuevos para ustedes. Y sepan que yo voy a estar siempre para ayudarlos. Ok, un abrazo y estamos en contacto en nuestra próxima sesión.